Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios en este momento. Bendiciones para usted y los suyos. Vamos a leer en San Lucas capítulo 6 y versículo 47. Dice en el nombre de Jesús: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿A quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Quiero hablar hoy de el efecto que hace la palabra en el creyente, en todos aquellos que se deciden creer en la fe, seguir al Señor en espíritu y verdad. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que opera en todo el ser de la persona, espíritu, alma y cuerpo. Y esta hace un trabajo tan excelente, tan significativo, que cambia la forma de pensar del individuo. Ahí es donde radica el cambio que produce la palabra cuando el hombre se decide a tener fe en Jesús, a cambiar su forma de pensar. Aquí vemos a Jesús hablándole a los discípulos y le dice: todo aquel que viene a mí. Escuche lo que dice Jesús: todo aquel que viene y oye a mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. En la primera parte del primer versículo, del versículo 47, vemos que Jesús dijo: todo aquel que viene para nosotros tener el beneficio que produce la palabra en nosotros cuando creemos y nos decidimos seguir a Jesús, es cuando vamos al Señor, cuando obedecemos al Señor. Por eso es que él dice en San Mateo capítulo 11: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, que el hombre tiene una carga en su vida espiritual que impide de que la palabra fluya, de que la palabra opere en su parte interior, allá, en lo más profundo de su ser. Por eso es que es necesario que nosotros, con la ayuda de Dios, quitemos el obstáculo que hay de duda en nosotros que pudiera impedir que la palabra de Dios fluya en nosotros y seamos los creyentes que realmente Dios quiere. Pero es necesario que una vez que se escucha la palabra de Dios, que nosotros obedezcamos al llamado de Dios. Vengan a mí todos los que estáis trabajados. ¿Qué tipo de trabajo? La carga, el trabajo, la fatiga que produce el pecado en la parte espiritual. Estamos bien claros que Dios trabaja en el corazón de la persona. Por eso es que él dice en San Mateo, dice: bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Y obviamente, si no se obedece a la palabra, si no se cree a la palabra, entonces los corazones no se pueden limpiar. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Y también dice la Biblia que la palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal. O sea, usted se deleita, hermanos, cuando usted prueba la palabra de Dios y usted siente el beneficio que le da la misma y cómo su vida espiritual cambia, crece, da fruto del espíritu y asegura un porvenir que tristemente para muchos es incierto, pero que Dios, a través del Espíritu Santo, le revela a sus hijos el poder que hay en la palabra y cómo el Espíritu de Dios te revela la verdad revelada a través de la palabra, porque el Espíritu Santo obra en el creyente es a través de la palabra. Es imposible de que un creyente pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios si no tiene al Espíritu de Dios, cree a la obra que hace el Espíritu Santo, poniendo la palabra como fundamento en el creyente, entonces no hay bendiciones de parte de Dios. En Hebreos capítulo 4, la Escritura dice:
Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea todo el trabajo que hace la palabra en el creyente. Entonces aquí es que ella puede trabajar en la parte espiritual de la persona, sí, porque la palabra es espíritu. Por eso fue que Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Si no, es el espíritu que tiene la misma. Es decir, es viva, se mantiene viva en el creyente. Y por eso es que usted ve, que usted siente el poder de la palabra dentro de usted. Esto va a provocar que ningún demonio, ningún espíritu de las tinieblas pueda provocar ningún impedimento para que usted continúe hacia adelante, porque la palabra de Dios es como un muro que impide que el mundo de las tinieblas destruya lo que con tanta entrega y tanto amor Cristo construyó en la cruz. ¿Comprende? Si allí en la cruz Él completó la obra y allí Él honró su palabra que ya los profetas de la antigüedad venían revelando para que el hombre se apercibiera de que venía el Mesías y que había salvación para todos aquellos que estaban perdidos, muertos en sus delitos y pecados como estábamos nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dijo Jesús, y las hace. Es decir, no es solamente oír, porque oír no hace ningún efecto en las personas. Aquí hay un oír que está vinculado a la parte práctica, a lo que yo hago, cómo yo obedezco, cómo yo me esfuerzo para andar sometido a la palabra, que he dejado para obedecer a Dios a través de su palabra. El amor, la entrega, la pasión que yo siento por esa palabra que ya Jesús me dijo y que tienen promesa de vida eterna para que yo en el mañana logre vivir una eternidad en el cielo con el Señor Jesús. Jesús dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, usted va a estar en el lugar que Jesús le preparó en el cielo. Pero, amado amigo, hermano, pero con razón Satanás tenerte tanto odio. Por eso es esa persecución, esa guerra, para impedirte que usted logre su objetivo a través de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos, hermanos, que hay victoria para el pueblo de Dios, para la iglesia, para todos aquellos que aman la palabra de Dios y que entienden que ellos no la ponen en práctica porque tengan ciertas fuerzas, habilidades, inteligencia. No. Es porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da la victoria para nosotros seguir hacia adelante y echando mano, hermano, de la vida eterna en Jesús, que está sustentada en la palabra. Por eso fue que Jesús les dijo a los discípulos, miren, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y en San Juan capítulo 5, él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire qué cosa más tremenda. Cuando usted se convirtió a Cristo, cuando yo me convertí a Cristo, yo lo que hice fue que cambié de lugar, pasé de muerte a vida. ¿Ve? De la potestad de Satanás a la potestad de Cristo. Del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Pero es necesario hacer lo que Jesús dijo. El que oye mis palabras y las hace. Cuando usted va a la iglesia, participa de los cultos, en reuniones entre miembros, y usted escucha ya sea el predicador, al evangelista
o al pastor predicando y usted anhela poner en práctica lo que él está diciendo en el mensaje, entonces usted es semejante al hombre que identifica a Jesús aquí en Lucas capítulo 6 y versículo 47 en adelante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Porque aquí el ir a Jesús, esto implica de obedecer al primer llamado y seguir corriendo a los pies de Jesús. O sea, no fue que usted vino a Jesús y se quedó ahí, no. Es que en el andar de la vida, en la vida cotidiana, en su comportamiento, en su creencia, la fe que usted tiene un acercamiento de manera continua y una práctica que te lleva siempre a los pies de Jesús cuando usted quizás no tiene fuerza, quizás está envuelto en una tentación, quizás siente la influencia de los demonios, la influencia del pecado que te rodea y a veces te acorrala. Usted va a los pies de Jesús y le dice: Señor, aquí estoy, socórreme con tantos leones y tantas fieras que tengo a mi alrededor. O sea, ahí dice: vengan a mí. Es decir, fui a Jesús, pero sigo yendo en el recorrer de la vida. ¿Comprende? Porque usted tiene que ir a los pies de Jesús todos los días, a comunicarse con Él, a orar, a clamar, a gemir. Tenemos que acudir al altar. Porque el crecimiento de la vida espiritual y la santificación de la misma, eso no acontece y se manifiesta de la noche a la mañana. Es un proceso de mediano y largo plazo. Las personas cuando se convierten no son santos de una vez. Es un proceso. Pero si Dios lo perdona, Dios lo recibe, Dios lo lava con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y lo hace hijo suyo. Lo hace partícipe de la herencia que Jesús nos tiene en los cielos. Pero es necesario, hermano, que la palabra de Dios se ponga en práctica, que la amemos, que la deseemos en nuestro corazón, que la honremos en todo el comportamiento de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Comprende? Mire, el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien con estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la palabra, amado hermano, no solamente nos salva, sino que también nos alumbra. Y podemos ver el lugar por donde vamos a caminar y donde vamos a poner los pies en términos espirituales. Por eso fue que Jesús dijo: miren, el que anda en tiniebla no ve la luz de este mundo, porque está en tiniebla. Y todo aquel que anda en tiniebla tropieza y se cae, porque no ve dónde va a poner los pies. Por eso que usted ve tantas personas cayendo y tropezando. Pero ¿y si no ven la luz? Si andan en tiniebla. Entonces, para las personas andar derecha, necesitan creer en Jesús, que es la luz del mundo, para que alumbre cada uno de sus pasos. Por eso que el apóstol Pablo dice: miren, levántense del sueño y vístanse de las armas de luz. Siento la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, oro, clamo, voy a la iglesia, leo la palabra, pero tengo que obedecerla, ponerla por obra, porque de lo contrario entonces sería semejante a aquel hombre que revela el apóstol Santiago, que dice que se veía en un espejo, ¿verdad? Y veía cómo él era, pero de repente dejaba de verse en el espejo y ya se olvidaba de cómo él era. Así es. Entonces, la palabra es como un espejo donde nosotros nos podemos ver a nosotros mismos.
nos podemos escudriñar, nos podemos analizar, podemos hacer un inventario en nuestra vida, cómo va, porque ella misma te va diciendo, ¿verdad? Si tú lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, porque la palabra de Dios es como una constitución que nosotros tenemos para guiarnos en el reino de Dios. En Mateo 13, ahí vemos donde Jesús habla de la semilla del campo. 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El siglo es el mundo y los segadores son los ángeles. Entendemos que Jesús sembró la palabra en nosotros. Nosotros somos como un campo donde fue sembrada la bendita palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que acontece? Cuando dice, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña. Aquí los hombres, aquí representa la iglesia. Representa a todo aquel que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Que viene a Jesús y que es salvo. Pero de repente se duerme en el mundo espiritual y entra el enemigo y quita lo que fue sembrado en su corazón, entonces retrocede. ¿Ve? Porque el enemigo quiere quitar lo que sembraron en nosotros, que fue la palabra de Dios. Porque él sabe que teniendo nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces somos salvos. Pertenecemos en la fe. Recibimos grandes victorias y le podemos vencer. Por eso fue que Jesús, cuando fue tentado, él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque el enemigo se vence es a través de la palabra. El mundo se vence es a través de la palabra. Obviamente, Cristo y su sacrificio están sumamente impactando tu vida. Te mantiene firme en la fe y ciertamente nos da una victoria contra el mundo, pero es ligado a la palabra. Es cuando tú estás ligado a la palabra de Dios. ¿Comprende? O sea, quiero decir con esto que si usted, por ejemplo, dice que cree en Jesús, cree en el sacrificio, se convirtió a Cristo, va al altar, llora, gime y de todo, pero entonces cuando sale de ahí comete cosas que violentan la palabra, usted no está en nada. Está tristemente trabajando de manera, está caminando torcido. Y entonces cuando acontece esto es necesario que nosotros hagamos hincapié y enderecemos lo que esté torcido. Por la Biblia dice que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando dice allá en Hebreo, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que nos despojemos del pecado que nos asedia. Oiga, el pecado que nos asedia. El pecado te asedia, hace un cerco en contra tuya, porque es como un monstruo, como un fenómeno que te persigue donde quiera que tú vas. Y entonces, si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no obedeces a la palabra, todo ese género pecaminoso que te persigue a través del pecado no muere y por lo tanto no puede tener la victoria en Jesús. Señores, este es un asunto muy en serio. Y la palabra de Dios ciertamente es dura, pero por eso es que hace el efecto en la vida del hombre, porque es dura. Dice la Biblia que la palabra, señores, es como un martillo que quebranta la piedra, hermano. Somos testigos de gente que era endurecido, que tenía un corazón fuerte, duro, pero la palabra de Dios, que es como martillo, empezó a martillar, hasta que este corazón empezó a sentir el impacto de la palabra de Dios, hasta que el individuo vino humillado a los pies de Cristo. Quien les habla era así, hermano. Yo era un hombre duro de corazón.
Corazón como una piedra, ¿eh? Lleno de odio, lleno de envidia, lleno de rencores, falta de perdón y todas esas cosas que afectan la parte espiritual del hombre. Así era yo, pero la palabra de Dios vino a mí y quebrantó todo lo que estaba duro. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que dice en Hebreo, dice, porque la palabra de Dios es más cortante que todo espino, que penetra hasta partir el alma. O sea, todo lo destruye a su paso. Todo lo destruye. O sea, en el ámbito negativo, ¿verdad? Porque en el ámbito positivo, entonces lo que hace es que construye, edifica, fortalece, bendice, nos da salvación. Y nos bendice en todo el sentido de la palabra, porque nos bendice de manera espiritual y también las bendiciones seculares también vienen a nuestra vida. Por eso fue que Jesús dijo, miren, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Porque eso es lo que hace Jesús. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te enfocas en lo espiritual, en lo de allá arriba, entonces Dios te añade las cosas materiales. ¿Y cuáles son esas cosas materiales? ¿Es 1 millón de pesos? ¿Cientos de millones que me haga multimillonario? Pues no, amados. Porque la gente cree que las cosas materiales son aquellas que están vinculadas de manera total y relacionadas con el dinero. No. Eso no es así. Cuando Dios te mantiene firme en el evangelio, en la palabra, en la fe, y su cuerpo se mantiene sano, eso es parte de las cosas materiales que Dios nos da. ¿Comprende? Y entonces eso se debe tener muy pendiente. Que lo material nosotros lo necesitamos, obviamente, pero primero lo espiritual, lo de arriba, lo del cielo, lo que tiene promesa en esta vida y en la venidera. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, hermanos, que estamos sintiendo la misma gloria del Padre a través del Espíritu Santo y el efecto que hace su bendita y gloriosa palabra. Señores, gracias, Dios les bendiga. Vamos a dejarlos hasta aquí. Fue un placer llegar una vez más hasta usted. Hasta la próxima.